¿Cómo estás, familia? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bueno que ya estés listo y lista para escuchar consejos de Dios. Y es que en esta noche, como lo habrás visto en el título de este estudio, vamos a estar viendo cómo nosotros no ser avergonzados, cómo nosotros no caer en vergüenza. Y es que a nadie le gusta ser avergonzado, ¿cierto? Sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser listos y tienes también que ser tu mujer muy lista para que no caigamos en vergüenza. Y hoy en el capítulo número 25 del libro de los Proverbios, nuestro Dios nos va a estar enseñando varios puntos para que nosotros seamos prácticos e inteligentes, pero sobre todo sabios y no seamos avergonzados por nadie. Lo que Dios quiere es cuidarnos, cuidar tu integridad y también cuidar tu dignidad. Así que voy a invitarte a que por favor ya tengas tu Biblia bien lista donde quiera que nos estés viendo, donde quiera que nos estés escuchando y que juntos podamos iniciar este gran estudio. Pero previamente voy a invitarte a que por favor cierres tus ojos y que juntos oremos. Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa para poder escuchar tu voz, para poder escuchar los consejos de papá, para poder escuchar los mejores consejos, porque realmente necesitamos esos consejos, Señor, que puedan ayudarnos a corregir los caminos de nuestra vida, para que nosotros podamos literalmente vivir bien y no ser avergonzados como tú nos quieres proteger, oh Dios. Gracias por tomarte tu tiempo y gracias, Señor, porque podemos aprender más de cómo nosotros necesitamos y debemos vivir. En tu nombre oramos, Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, pues la palabra de Dios en el capítulo 25, en el verso 8, dice así: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Y aquí está hablándonos este libro de los Proverbios. En primer lugar, que no entremos apresuradamente en un pleito. Y esto de no entrar apresuradamente en un pleito nos está diciendo que tenemos que ser listos en no llevar todo a un juicio o a un tribunal. Y es que hoy en día, por cualquier cosilla, ya rápidamente cualquier persona puede decir: ok, no tengo por qué estar perdiendo el tiempo contigo, tienes que verlo todo eso con mi equipo de abogados. Y es que hoy en día por cualquier cosa ya quieren hacer una demanda, ya quieren hacer un juicio, y realmente Dios te está diciendo: hey, tranquilo, no vaya a ser que te vaya mal en el juicio y que entonces seas avergonzado. Dios quiere cuidarte en esta parte. Y también nosotros hoy en día podemos literalmente a veces sentirnos un poco abrumados por la presión social, porque a veces nosotros podemos decir: hey, es que nadie puede pisotear nuestros derechos, ¿sabes qué? Tranquilo, tranquila, porque nosotros podemos estar viviendo en un entorno bastante hostil, pero Dios nos enseña a que nosotros tenemos que ser pacientes, a que nosotros tenemos que ser diligentes, y también Dios nos enseña a que tenemos que ser humildes y sencillos. No tiene que haber arrogancia en nuestro corazón y tratar de todo llevarlo a un juicio. Como por ejemplo, tal vez tu vecino puede ser bastante ruidoso, puede hacer fiesta constantemente en la semana, y tú pues lo que quieres es descansar. Tal vez tienes hijos y lo que quieres es que también ellos puedan estar tranquilos, porque a lo mejor en su casa vienen muchas personas y puedes poner tal vez en riesgo si alguno de ellos puede salir a jugar, o puedes poner en riesgo si tienes algún adolescente, ¿me explico? Y lo que tú menos quieres es entrar en un conflicto con tu vecino, y a veces la gente prefiere buscar los medios legales antes de llegar a un previo acuerdo. Y es importante que no nos apresuremos a llegar a un pleito. Y también la palabra de Dios en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo nos indica que nosotros no tenemos por qué llegar a un tribunal si previamente, antes de llegar, nosotros podemos ponernos de acuerdo con nuestro hermano, con nuestro prójimo, con quien tú quieras. Y es que, familia, a veces hacemos como que una tormenta en un vaso de agua, pero tenemos que ser listos y no llegar ante los tribunales. No vaya a ser que entonces te vaya a ganar el juicio y entonces tú seas avergonzado.
Dios lo que menos quiere es que tú seas avergonzado. Sé que en ocasiones iba a haber momentos en los que sea necesario llegar a un juicio, a un tribunal, pero no todo es de llegar hasta esas instancias. ¿Me explico? Sé que nosotros tenemos que ser pacientes, sé que nosotros tenemos que ser humildes y sencillos, como lo fue nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo a salvarnos y a rescatarnos. Él pagó nuestras culpas, Él pagó los errores que eran cometidos por nosotros, Él los terminó pagando. Así que a veces es mejor llegar a un acuerdo y incluso a veces es mejor llegar a un mal acuerdo. ¿Y por qué digo un mal acuerdo? Porque a lo mejor no vas a tener ventaja en ese acuerdo, pero no vas a perder más que tal vez llegando a un juicio, porque tienes que pagar abogados, porque te van a quitar el tiempo, porque te van a quitar tu paz. Y Dios lo que no quiere son esos puntos y que no seas avergonzado, porque también puede suceder que a lo mejor mediante el proceso, mediante este juicio, puedan salir algunos trapitos al sol que vayan a perjudicar como tal tu juicio, y que entonces en lugar de tener la certeza de que ibas a ganar, terminas perdiendo más. Y entonces después los daños y perjuicios van a ser en tu contra y no a tu favor. Así que tenemos que ser listos, tenemos que ser bastante prudentes y mejor pensar 2 veces antes de llegar a los tribunales, ¿ok? La palabra de Dios en el verso 9 dice así: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Eso de trata tu causa con tu compañero es que si tú tienes algo que hablar, algo que decir, algo que aclarar, lo hagas directamente con la persona con quien tú tienes este tema, este punto y tal vez ese problema. Porque si tú estás contándole a los demás tu situación, tu problema, entonces ese alguien más puede empezar a contarle a los demás y hacer un chisme en el que tú puedas ser avergonzado, ser avergonzada, y también puedas avergonzar a la otra persona con quien tú tienes el conflicto. Y esto, por ejemplo, puede suceder entre matrimonios, ¿no? Que tal vez tú tienes un problema con tu cónyuge y empiezas a contárselo a gente que no tiene sentido el que tú se lo cuentes, pero tal vez no te sentías muy bien, tenías que sacarlo, tenías que contarlo, porque muchas veces dicen eso, no, es que tenía que desahogarme con alguien, pero bueno, fíjate con quién lo estás haciendo, a quién le estás contando. Porque lo único que puedes hacer es denigrar, avergonzar a tu cónyuge. Y no tienes por qué estar sacando los trapitos al sol con alguien más, sino tienes que lavar la ropa sucia en casa. De igual manera, por ejemplo, en un trabajo, si tal vez alguno de tus compañeros no está haciendo las cosas bien, puedes decirle, oye, tienes que hacer las cosas de la siguiente manera y no estarlo quemando públicamente, porque las cosas no deben de resultar así. Nosotros no somos quien para avergonzar a las personas, porque a nadie le gusta ser avergonzado. Y también eso mismo puede suceder contigo. Así que mucho ojo, ponte alerta de no avergonzar a alguien, porque incluso tú también puedes ser avergonzado por estar de chismoso o de chismosa. ¿Ok? La palabra de Dios en el verso 11 y 12 dice así: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como viene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y aquí cuando dice como manzana de oro, como figuras, con figuras de plata, eso quiere decir como cuando tú has visto los adornos, que tal vez ya no se ocupan actualmente, pero a veces sí habían así como adornos de centros de mesa o en vitrinas que tenían así como su manzana de oro, de plata o sus manzanas de plástico y así como tierrita porque se veía bonito, ¿no? Es muy bonito y cae muy bien cuando una persona te dice las cosas claras pero sin ser grosero, ¿sabes?
cuando tú tienes que reprender a una persona, pero de la manera inteligente, no de una manera que sea ofensiva, de una manera que sea grosera. Como por ejemplo, tal vez tú puedes tener un problema con alguno de tus empleados, que tal vez estuvieron en un proyecto y uno de tus empleados no tomó la mejor decisión y cometió un error en el proyecto que tal vez hizo que el proyecto se viniera abajo. Lo que tú tienes que hacer, familia, no es gritar que es un inútil, que no sirve para nada, sino todo lo contrario, buscar cómo reparar a esta persona en su error. Repararla en el sentido de que tienes que motivarla, tienes que alentarla y decirle que el error que él cometió no se tiene por qué volver a repetir. Nosotros tenemos que dar oportunidad, así como Dios da oportunidades con nosotros constante y continuamente. Porque en ocasiones esa persona que a lo mejor tú ya no quieres saber nada de él porque cometió un error, o no quieres saber nada de ella porque cometió un error, posteriormente te puedas arrepentir porque tenía muchos o muchas virtudes. Pero familia, lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, tenemos que aconsejar de una manera sabia, corregir y reprender de una manera sabia. Y aquel que también, si nosotros estamos del otro lado, en el que si alguien nos está reprendiendo, en el que si nosotros nos equivocamos y algo tenemos que corregir, lo hagamos de la manera rápida, pronta y sin estar poniendo excusas, porque eso es lo que dice: al sabio que tiene oído dócil. Nosotros tenemos, familia, que ser sabios y tener oídos dóciles si en algún momento nos reprenden. ¿Por qué? Porque de los errores se aprenden, no de los errores se repiten. Tenemos que ser personas listas e inteligentes para no caer en errores. Y este punto también puede aplicar, por ejemplo, en un tema familiar, ¿no? Que a lo mejor tu hijo o tu hija, tu esposo o tu esposa han cometido un error, pues no los vas a correr de la casa o no les vas a estar gritando groserías, sino todo lo contrario, tienes que motivarlos, impulsarlos a que ya no vuelvan a cometer el mismo error, porque tiene repercusiones los errores, pero tampoco tienes que ser intransigente y tampoco no tienes que dejar de dar oportunidades a las personas que amas. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 13 así: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Y eso como frío de nieve en el tiempo de la siega. Y es que las personas que han estado en el campo saben lo complicado y difícil que es trabajar en el calor, en el sol, en pleno rayo del sol. Y también cuando tú has estado en pleno rayo del sol, siempre es bueno que te caiga un vasito de agua fresca, tal vez de limonada o una nieve que te refresque, porque a lo mejor ya estás bastante acalorado. Cuando hay un mensajero fiel que habla la verdad, que llega a darte un consejo y que tú lo adoptas y que lo aceptas, es como esto, es refrescante. Y nosotros, familia, como hijos de Dios, tenemos que estar llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque esto va a alegrar a nuestro Señor, va a dar refrigerio a nuestra vida, a la vida de los demás, y también vas a alegrar a nuestro Dios por hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Y es que recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, y nosotros como mensajeros fieles llevemos ese mensaje que va a caerle muy bien a todas las personas que lo escuchen, como si fuera un vaso de nieve en el tiempo de la siega. Y es que también un buen consejo, te repito, en el tiempo de la siega, cuando tú a lo mejor estás en una situación en la que ya estuviste trabajando mucho, pero a lo mejor no encuentras la solución o no encuentras la salida y alguien te da un consejo, tómalo como un vaso de nieve, porque a veces no queremos escuchar los consejos de los demás y entonces, tan abrumados que estamos por el calor, por el trabajo, podemos tomar decisiones equivocadas. Y nosotros
escuchando a gente externa con un mensaje fiel, porque también tienes que darte cuenta, tienes que analizar lo que te digan, no nada más hacer lo que te dicen por hacerlo, sino tienes que ser inteligente escuchando los mensajes. Amén. Así que ponte abusado, porque es buenísimo ese mensaje que te va a ayudar bastante. La palabra de Dios dice en el verso 14: como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de la falsa liberalidad. Y es que hay muchas personas así, familia, que son puro show. Como por ejemplo, cuando tú ves que se empieza a oscurecer el cielo y empieza un poco a tronar y empieza a hacer aire, pero de repente llegan a haber situaciones en las que puedes ver el panorama que va a llover o va a caer un aguacero y de repente no llueve. ¿Me explico? Así son muchas personas que son fanfarronas, que son habladoras y que empiezan a alardear mucho y que a la mera hora no llueve, era puro show. Entonces, este tipo de personas que se jactan de una falsa liberalidad son personas a las que nosotros tenemos que evitar, familia. Nosotros tenemos que darnos cuenta de las personas que son genuinas y que son auténticas, no de las personas que nada más están blofeando, que están hablando. Y por ejemplo, puede ser una persona que puede decir que va a ayudar a alguien, que puede ser generoso y que a la mera hora no ayuda a nadie, ¿no? Que nada más fue fanfarrón, empezó a decir que iba a aportar esto, que iba a dar lo otro y a la mera hora nada de nada, nada más hizo el puro show. Nosotros, familia, tenemos que ser personas auténticas, que si nosotros algo decimos, lo tenemos que cumplir. Como por ejemplo, a veces hay productos que tú los puedes ver en televisión a eso como de las 12 de la noche y que pueden ser como productos milagro, ¿no? Así se les conoce, productos maravilla. Y que a la mera hora tú puedes estar como muy entusiasmado de poder querer comprar o adquirir un producto de esos porque lo necesitas, ¿no? Y a la mera hora de la hora, cuando ya lo tienes en tu casa, dices, esto no sirve como decía en la tele, ¿no? Así hay mucha gente que puede alardear de algo, decir que es lo que no es. Y eso también lo estuvimos viendo la semana pasada. Así que cuidado, familia, con lo que nosotros digamos, cómo nosotros nos comportemos y cómo actuemos, porque siempre nuestro sí tiene que ser sí. No tenemos por qué cambiar, no tenemos por qué fluctuar. Así que, familia, ponte listo, ponte lista. Amén. Seamos totalmente verdaderos. Verso 15 dice así: con larga paciencia se aplaca el príncipe y lengua blanda quebranta los huesos. Familia, constantemente nosotros vamos a poder estar en esta situación. Ya sea que tú estés en un matrimonio, que tal vez tu esposo o tu esposa empiecen a hablar un poco más intenso porque tal vez cometiste algún error, pero tal vez tú no cometiste ese error, pero ellos están creyendo que sí hiciste algo mal. A veces sucede eso. O en un empleo, en un trabajo, tu jefe te empieza a decir que te has equivocado cuando tal vez no te has equivocado. Y en lugar de caer en un conflicto, tienes que ser paciente, tienes que ser sereno. Porque de lo contrario, si tú empiezas a echarle más fuego al fuego, entonces vas a caer en un problema o vas a hacer una situación bastante complicada, en la que tal vez si tú empiezas a gritarle a tu patrón, a tu jefe inmediato, entonces pues te pueden correr, ¿cierto? Tal vez tratando de justificar que tú no te has equivocado, pero sabes cómo actúan los jefes. Entonces, Dios lo que nos está diciendo es que con lengua blanda tú respondas. Y que empieces a demostrar que tú no estás cayendo en ningún error, sino todo lo contrario, estás haciendo lo correcto. Porque a veces, te repito, eso sucede, que a lo mejor
tú no te equivocaste, quien está equivocado es tu jefe, o quien está equivocado es tu esposo o esposa, o tal vez tus papás, porque también puede ser eso, ¿no? Tú con paciencia y con lengua blanda vas a ganar esa lucha, esa batalla. Tienes que ser tranquilo, tienes que ser prudente y tienes que tener autocontrol. De eso nos habla este verso, de tener autocontrol y ganar con lengua blanda. Amén. La palabra de Dios dice en el verso 16: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Y la miel es algo que es muy dulce, pero si tú comes en exceso la miel, ¿qué va a suceder? Que te vas a hastiar y te vas a vomitar. Hoy en día, familia, nosotros podemos caer en situaciones similares, en las que tal vez tú pudiste haber obtenido un bono en tu trabajo. Y tu bono, pues tú no lo tenías contemplado, tú no lo esperabas, pero tuviste un bono. Y a lo mejor tú puedes decir: wow, tuve un bono, ya me lo voy a ir a gastar. Ok, ¿por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué tienes que descontrolarte? ¿Por qué tienes que irte a vomitar el dinero? Cuando puedes administrarlo y guardarlo para alguna u otra ocasión. También, familia, hoy en día nosotros podemos también decir que no sea que hastiado la vomites, en que, por ejemplo, nosotros no tenemos por qué comer o tomar de más. Hay un dicho también en México que dice: todo con medida, nada con exceso, ¿cierto? Nosotros, familia, también tenemos que cuidar nuestra alimentación. No porque te guste mucho algo que estás comiendo, tienes que comer hasta acabártelo, sino tienes que comer lo que tu cuerpo necesita, no más. Porque también hay personas así, que no están tranquilas o no se levantan de la mesa hasta que no acaban con todo lo que hay en la mesa, sino que tal vez pueden agarrar lo que hay en la mesa, guardarlo en el refri y cenárselo, o desayunárselo, o comérselo después. Pero no, hay gente que tiene que ver que todo se acabe. Familia, tranquilo, tranquila, porque puedes tener problemas de tu salud. Y Dios lo que está haciendo en este texto es cuidarte. Es como, por ejemplo, la gente que toma mucha Coca-Cola. Evidentemente les va a hacer daño, les puede provocar diabetes. Y Dios no quiere que sigas tomando ese tipo de alimentos, sino que tú te empieces a cuidar, que te empieces a medir. Y no estoy haciendo un comercial del Prevenims, sino que tienes que moderarte en tu manera de comer, en tu manera de alimentarte. Y también, familia, no solamente aplica para tu manera de comer o alimentarte, sino también en tu manera de cómo tú te administras con los recursos que Dios te da. Abusado, abusada. Amén. Así que, pues, hasta aquí vamos a dejarle en esta noche, y la próxima semana vamos a continuar y terminar el capítulo 25. Así que voy a invitarte a que nuevamente cierres tus ojos y terminemos este estudio con nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, tú nos has dado consejos que son oportunos para no caer en vergüenza, Señor, y porque también tenemos que ser gente entendida, gente práctica y gente sabia para poder actuar de una manera correcta para nosotros y también actuar de una manera correcta para los demás, pero sobre todo de una manera correcta para ti, Señor. Gracias por esta oportunidad y gracias porque tú te has tomado este tiempo para nosotros. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén. Te amo, familia, que tengas una gran noche. Bye, bye.